Bienvenidos a este primer video de esta serie sobre modelado de topografía en Revit 2025. En este video lo que vamos a hacer es aprender a crear un topo sólido. Y este topo sólido es una herramienta esencial para modelar terrenos en proyectos arquitectónicos en Revit. Estos topos sólidos fueron introducidos por Revit desde la versión 2024 y han reemplazado a las toposuperficies porque ofrecen una mayor flexibilidad para poder editar superficies topográficas, que es lo que vamos a ver y va a comprobar. Entonces vamos a crear un topo sólido que sea una figura cerrada, pero que sea irregular, ¿no? Para que simule lo que es un terreno real. Y en el proceso, al menos de este video, lo que vamos a ver es cuáles son las funciones, los comandos y cómo es que Revit va configurando de forma predeterminada y cómo la podemos modificar para adecuar una topografía a datos reales. En Revit 2025 existen dos formas principales para crear una topografía. La primera es que la modelemos directamente en Revit, insertamos esta familia del topo sólido y a partir de ahí con las funciones de Revit comenzamos a crear los niveles y las variaciones del terreno para poder tenerlo casi igual como sucede, como esté en el mundo real. Y la otra es que vamos a crear una topografía importando desde un archivo, ya sea un archivo CAD o también importando los datos desde un archivo que puede ser Excel. En esta serie de videos vamos a explorar ambas opciones y también vamos a ver los componentes que podemos poner en la topografía para tratar de hacerla lo más real posible. Entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es ir aquí a la pestaña de Massing and Size. Hacemos clic aquí. Y aquí aparecen varios paneles. El panel que nos interesa es este panel que dice Model Site, que sirve para modelar el sitio. Si lo traducimos mejor sería para modelar nuestro terreno o para modelar nuestro lote, donde vamos a construir nuestra edificación, el lote que se ha comprado. Primero está la función o el comando para hacer el topo sólido. Después tenemos el comando de Site Component. Este sirve para agregarle componentes al sitio. Y el simbolito es muy expresivo, ¿no? Por ejemplo, componentes como árboles. Luego tenemos el comando Parking Component, que sirve para hacer playas de estacionamiento. El Property Lines. Este sirve para ponerle los límites a la propiedad. Esto tiene un poco de alcance legal, porque si trabajamos en un proyecto real, lo que tenemos que introducir aquí son las coordenadas y las longitudes exactas de la propiedad del terreno, para poder saber dónde vamos a construir, ¿no? Así que lo que diseñamos en Revit no esté invadiendo propiedad privada. Luego tenemos dos comandos que están ocultos. El primero es el Level Contours, que nos sirve para poder ver los valores de los niveles o de las curvas de nivel en la topografía. Nos muestra el valor de la altitud a la cual se encuentra cada punto de las curvas de nivel que tenemos en el modelo. Y luego tenemos este comando que sirve para hacer un análisis del movimiento de tierra, ¿no? Aquí podemos ver cómo cambia el volumen y cómo cambia la superficie del terreno dependiendo de las excavaciones que le hagamos para poder construir la edificación. Así que vamos a empezar con este comando de TopoSite. Tiene aquí una flechita, abrimos aquí y aquí se encuentran las dos formas en las cuales yo puedo hacer topografía con Revit. La primera es hacerla desde un boceto y la segunda es hacerla desde un archivo importado. Vamos a empezar con un boceto para poder explorar la forma como Revit trabaja en modelado de topografía. Así que hacemos clic aquí y nos aparecen esta nueva ventana o esta nueva pantalla de Revit, donde hay tres aspectos que han cambiado. La primera es la cinta de opciones. Tenemos una nueva pestaña que dice modificar y crear límites del topo sólido. Aquí tenemos una cinta con varios comandos, pero aquí hay varios paneles interesantes. El primero es el panel de Model o de modo, donde hay dos comandos que se resaltan. El primero sirve para cancelar la operación. Yo cancelo la operación porque la voy a hacer de nuevo, porque voy a hacer otra cosa. Y el segundo sirve para aceptarla o para grabar lo que ya haya hecho. Como estoy dentro del proceso de crear una topografía utilizando un boceto, esto significa que cuando haga clic aquí, lo que voy a hacer es guardar
el boceto que he hecho para mi topografía. Luego tenemos aquí la parte de dibujo y aquí tenemos dos funciones. Esta primera, que es Boundary Line, se activa al activar cualquier función, si es que no está activa ella, ¿no? Cualquiera de estas figuras geométricas yo puedo utilizar para dibujar mi boceto. Y la segunda sirve para dibujar superficies inclinadas, ¿no? Esto no lo vamos a hacer aquí porque la topografía, la inclinación de la topografía, la vamos a hacer utilizando los comandos que tiene Revit. Entonces, esta no la vamos a utilizar. Luego de esta pestaña donde está la cinta con las nuevas funciones que tiene Revit y que ya sabemos que tenemos que dibujar acá y aquí terminar, tenemos la paleta de propiedades y la paleta del Project Browser o del navegador de proyectos. En la paleta de propiedades tenemos los parámetros y los valores del parámetro, son dos columnas. Y aquí tenemos la familia que de forma predeterminada Revit ha cargado, ¿no? Ahí ha cargado el topo sólido, ¿no? La herramienta estrella para hacer topografías. Y dice que este es un topo sólido de pastizales de 1.20 metros de espesor, ¿ya? Y acá hay varios parámetros más. Tenemos, por ejemplo, el primero. Estos parámetros vienen agrupados, ¿no? Estas filas de color plomo con los nombres en negrita son los grupos de parámetros. Estos parámetros son de restricción, estos son de dimensión, de identidad de data, etc. Entonces, aquí en restricciones tenemos, por ejemplo, que el dibujo que vamos a hacer, que es este topo sólido, se va a dibujar en el nivel 1. No significa que lo voy a hacer en el nivel 1 de la vista, ¿ya? Sino significa que lo voy a hacer en el nivel 1 tal como lo conocemos cuando hacemos una edificación, nos referimos al suelo. O sea, esto lo vamos a dibujar en el suelo, ese es nivel 1. El segundo parámetro dice altura de desplazamiento desde el nivel que hemos seleccionado arriba. O sea, la altura de desplazamiento. Los nombres de los parámetros a veces un poco como que no se relacionan con lo que estamos dibujando. Entonces hay que saber entender a Revit porque no va a cambiar los nombres de parámetros para cada una de las familias que estamos utilizando. Cuando se refiere a altura se refiere al espesor, porque este es un espesor de suelo. Y si vamos a las dimensiones, aquí tenemos espesor 1.2, que coincide, ¿no? Ahora, esto se trata de un suelo. Eso sí lo dibuja muy bien Revit, porque como es un suelo, es el terreno, no lo dibuja desde la cota cero, desde el suelo hacia arriba, lo dibuja, es el suelo, de lo que tenemos como nivel cero, del suelo hacia abajo. O sea, el 1,20 m va a ser de nivel 0 hacia abajo. Entonces, cuando dice level 1, significa que está en el suelo. Y altura, desde ese level 1, significa que es del nivel 0 o desde la cota 0, ¿no? Desde la cota 0 se va a comenzar a dibujar el topo sólido y lo va a dibujar hacia abajo. Luego tenemos el room bounding. Este room bounding significa que es los límites de la habitación. La topografía que vamos a hacer no es una habitación, pero cuando activamos esta función, lo que hace Revit es calcular el perímetro, el área, el volumen de esa habitación. Y nosotros para esta topografía sí queremos que calcule esos parámetros, así que por eso la vamos a dejar activa. Aquí en la parte de los parámetros de dimensiones, aquí aparece, ¿no? Por ejemplo, la inclinación, el perímetro, área, volumen, que en estos momentos están vacías porque no hemos dibujado nada aún. Luego tenemos el Project Browser o el navegador de proyectos. Y aquí tenemos, por ejemplo, nivel 1 y nivel 2. Aquí estamos hablando de vistas. Aquí en el navegador de proyectos lo que hay son vistas y elementos de construcción. Pero ahorita no tenemos ningún elemento de construcción porque no estamos construyendo nada. Recién vamos a hacer la topografía. En el nivel 1 y el nivel 2 hay una altura. En este caso, esta plantilla está configurada para 2,40 m. Si utilizáramos una plantilla predeterminada de Revit, usa 4 metros. Hay 4 metros de diferencia. Si yo hiciera la topografía aquí en el nivel 1, el rango de vista para ver el nivel 1 que sirve para ver las puertas, las ventanas, el mobiliario, para una topografía no me va a servir. Entonces la topografía no se dibuja en esta vista de nivel 1, ni en esta vista de nivel 2. Hay que dibujarla en esta vista que dice SAI, porque su rango de vista es mucho más alta, porque tratas de enfocar todo el terreno en el cual vas a dibujar la topografía. Entonces vamos a hacer doble clic aquí en SAI. Y ahí tenemos ya la pestaña de SAI. En esta vista es donde vamos a dibujar nuestro boceto. Lo otro que vamos a ver aquí en la paleta de propiedades es cómo está estructurado este topo sólido. Que dice que tiene 1,20 m de espesor.
Si observamos, tiene como 3 capas, ¿no? Una capa de color verde, una plomita y una marrón. Pero ¿cómo está estructurado eso? ¿Qué es lo que tiene? Todo esto lo puedo cambiar, pero hay que ver cómo lo estructura Revit y cómo lo vamos a dibujar para que a la hora que lo dibujamos entendamos por qué se dibuja de esa forma. Para eso vamos a ir a editar tipo. No vamos a cambiar nada, ¿de acuerdo? Solamente lo vamos a editar y aquí tenemos la ventana, ¿no? Familia, sistema de familias topo sólido y el tipo es pastizales 1,20 m. Y nuevamente aquí tenemos la columna de la izquierda son los parámetros, la de la derecha son los valores de los parámetros. Y aquí los parámetros están agrupados, igual que los parámetros de la paleta de propiedades, aquí también están agrupados con estas filas que están en color celeste y los nombres en negrita, ¿no? Entonces, acá hay 2 parámetros de construcción, 3 parámetros gráficos, un parámetro de materiales, etc. Lo único que vamos a ver es el parámetro de estructuras. Y vamos a hacer clic aquí en editar. Hacemos clic ahí. Y aquí nos aparece esta ventanita donde nos dice cómo está estructurado este topo sólido de Revit. Lo primero que tenemos aquí son varias filas y también varias columnas. La primera fila es la fila de acabados. Es la que va en la parte superior. Acabados. ¿De qué material está hecho? De gras. ¿Cuál es su espesor? 5 centímetros. La columna de variables está desactivada. Significa que este valor es fijo, no es variable. La segunda fila es como el título del grupo de estructuras que tiene esta familia. Este es el título, ¿no? Y aquí dice límite del núcleo. Este también es límite del núcleo. Los dos son límites, ¿no? Y aquí me dice que estas son las capas que se encuentran debajo del sustrato. O las capas que se encuentran debajo de la envoltura, ¿no? Y estas son las capas que se encuentran encima de la envoltura. Y aquí tenemos 2, ¿no? El substrato y la estructura. En este caso el substrato es arena, su espesor es 15 centímetros y no es variable, por eso no está activado este check. Este valor es fijo. Y luego tenemos la estructura, que es tierra, que tiene como espesor 1 metro y que en este caso esta estructura sí es variable. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros comencemos a variar la topografía, porque lo primero que va a dibujar es una losa recta y comencemos a modificarla con las funciones de Revit, tanto estas 2 capas de 5 centímetros y de 15 centímetros, que es el acabado y la arena, van a permanecer con el mismo espesor. El único que va a cambiar de espesor, la única capa que va a cambiar de espesor es la estructura de tierra. Estas filas que representan las estructuras o las capas de este topo sólido representarían, o en la vida real significaría que son los estratos del suelo. Y si tenemos los valores de los estratos del suelo, podemos poner aquí esos valores y esos espesores. Incluso también, claro, es difícil poder hacerlos variable, pero usando un valor promedio podemos hacerlos fijos y ver cuál es el valor que más varía para tener un suelo lo más real posible en Revit. Muy bien, entonces con esto ya sabemos cómo es que ha estructurado esto Revit. Vamos a cancelar esta ventana. Es mejor cancelar porque si hemos hecho algún cambio, pues no se nota. Y ahora vamos a dibujar la estructura. Vamos a utilizar líneas y vamos a empezar haciendo una línea por acá. En forma de círculo, ¿de acuerdo? En forma de círculo. Y vamos a ir hasta acá. Ahí aparece un botoncito, clic ahí. Y ya se terminó la estructura. Así que como ya la terminé, hago clic aquí en este check que dice Finish, ¿no? Editar modelo Finish. Hago clic ahí. Y ya tengo mi superficie o mi boceto de mi topografía. Pero en este caso es solo una losa recta. Y con esto hemos terminado la primera parte de modelado de topografía en Revit.